¿Aún existirá contagios por COVID-19? En este video te lo contaremos. Este proyecto de investigación fue realizado por alumnos de cuarto año de medicina y con el apoyo del Centro de Salud Rumi Campana. El problema. ¿Cuál es el análisis de la situación de salud respecto al COVID-19 en pacientes de 13 a 95 años de edad en el Centro de Salud Rumi Campana de la ciudad de Oruro durante el mes de abril a julio de la gestión 2023? Objetivo general. Análisis de la situación de salud respecto al COVID-19 SARS-CoV-2 en pacientes de 13 a 95 años en el Centro de Salud Rumi Campana de la ciudad de Oruro en el mes de abril a julio de la gestión 2023. Objetivos específicos. Objetivo específico 1. Cuantificar mediante un análisis la situación de salud los casos confirmados de COVID-19 en el Centro de Salud Rumi Campana de la ciudad de Oruro. Objetivo específico 2. Determinar mediante pruebas antígeno nasal de los casos sospechosos de la enfermedad COVID-19 SARS-CoV-2 en el Centro de Salud Rumi Campana de la ciudad de Oruro. Objetivo específico 3. Cuantificar según la edad los casos positivos y negativos. Objetivo específico 4. Cuantificar según el sexo los casos positivos y negativos. Diseño de estudio. Tipo de investigación. Estudio analítico correlacional transversal. Población. Se toma como población de referencia 28.651 pacientes que acuden al Centro de Salud Rumi Campana de la ciudad de Oruro, a quienes se les realizará las pruebas de rastrillaje toma de muestra durante el programa epidemiológico del mes de abril a julio para obtener datos epidemiológicos de la enfermedad por COVID-19 SARS-CoV-2. Diseño muestral. Se caracteriza por ser probabilístico, muestreo sistemático, aleatorio, por consiguiente los datos serán adquiridos del centro de salud. Muestra. Se tomará a 404 pacientes del Centro de Salud Rumi Campana en los meses de abril a julio de 2023. Dentro de los implementos de bioseguridad tenemos al gorro quirúrgico, barbijo KN95, protector facial, traje de bioseguridad llamados IPP, guantes quirúrgicos desechables, alcohol desinfectante, Procedimiento del trabajo de campo. En el primer taller se realizó el llenado de fichas epidemiológicas, en el cual el Centro de Salud Rumi Campana nos brindó la información correspondiente para poder realizar el trabajo de forma adecuada. En el segundo taller nos enseñaron el uso correcto de la prueba nasofaringea, en la cual el Centro de Salud Rumi Campana nos brindó la capacitación, además de los implementos de bioseguridad para la toma de la muestra. En las fechas 21, 28 de mayo y 11 de junio hicimos el rastrillaje visitando domicilio por domicilio, en la cual realizamos las pruebas PCR de COVID-19 con el llenado de fichas epidemiológicas. En las fechas 23, 25, 29 y 30 de mayo realizamos las pruebas en el Centro de Salud Rumi Campana con el llenado de fichas epidemiológicas que se subió a AGETIC. Resultados. Se realizó un análisis de la situación de salud respecto al COVID-19 en pacientes de 13 a 95 años. Para la realización del presente proyecto, se realizó la respectiva recolección de datos del mes de mayo a julio en el Centro de Salud Rumi Campana. Se tomó las pruebas antígeno nasal en 404 pacientes, en las cuales se encontró 11 casos positivos, 23 casos sospechosos y 370 casos descartados. En la clasificación por sexo, se encontró que en el sexo femenino hubo 172 pacientes con un porcentaje de 42,6% y en el sexo masculino a 232 pacientes con un porcentaje de 57,4%. En la clasificación según sintomatología, en las mujeres en 303 casos se encontró un caso positivo, 13 sospechosos y 289 descartados.
y en los hombres, con un total de 101, se encontró 10 casos positivos, 10 casos sospechosos y 81 descartados. Clasificación por semana epidemiológica. En la semana epidemiológica 21 tuvo una frecuencia de 189 pacientes con un porcentaje de 46,8%. En la semana epidemiológica 22 con una frecuencia de 140 pacientes con un porcentaje de 34,7%. En la semana epidemiológica 23 se obtuvo una frecuencia de 5 pacientes con un porcentaje de 1,2%, y en la semana epidemiológica 24 con una frecuencia de 70 pacientes se obtuvo un porcentaje de 17,3%. Diagrama de Pupil según la edad. En 217 personas tienen la edad de entre 10 a 35 años. De 40 a 55 años está representado por 105 personas. Entre los 60 a 75 años por 71 personas. Y por último, entre los 80 a 90 años están representados por 11 personas. Histograma sobre la clasificación de casos negativos según el género femenino. El siguiente histograma nos muestra que entre los 25 años hubo mayores casos negativos con una frecuencia del 30%, con un total de pacientes de 172. Histograma sobre la clasificación de casos negativos según el género masculino. El siguiente histograma nos muestra que entre los 20 y 35 años hubo mayores casos negativos con una frecuencia de 37%, en un total de 232 pacientes masculinos. Resultados del análisis de casos positivos, negativos, sospechosos de COVID-19. El análisis engloba todas las semanas epidemiológicas y da el resultado de la media según en qué semana hubo más datos relevantes. En esta tabla se puede observar que hay más casos descartados en la semana 21 y 22. Esto es debido a la gran cantidad de personas que pudimos tomar la muestra. En la semana 22 hubo más casos positivos debido a que pudimos abarcar más el espacio de investigación llegando a un mercado. Y en la semana 23 y 24 tuvimos más casos sospechosos. Esto porque abarcamos más espacio y por el descenso del clima se pudo encontrar más personas con el síndrome gripal y dando una leve sospecha a un paciente de COVID-19. Histograma de casos negativos durante las semanas epidemiológicas. En la semana epidemiológica 21 hubo una frecuencia de 170 casos descartados. En la semana 22 una frecuencia de 130 casos descartados. Y en la semana 23 una frecuencia de 5 casos descartados. Y en la semana epidemiológica 24 se halló una frecuencia de 49 casos descartados. En este proyecto de investigación concluimos que aún existe contagios por COVID-19, pero de menor incidencia comparado a años pasados. Los grupos más afectados fueron los hombres y los adultos mayores. Por ello, es importante seguir implementando las medidas de bioseguridad. Recomendaciones. Se insinúa a la población que mantenga las medidas de bioseguridad en lugares concurridos. También se recomienda al personal del Hospital Rumi Campana, si encuentra un caso positivo, tomar todas las medidas de bioseguridad, aislarlo y tratarlo con empatía. Es indispensable recomendar a los pacientes que sufren esta enfermedad o que ya la pasaron el control de sus signos vitales y órganos afectados para evitar posteriores complicaciones. Manejar muestras con responsabilidad al área de laboratorios para evitar contagios por esputo. Se recomienda a la MAE implementar programas de prevención y cuidados en COVID-19. Se insinúa a la población en general no automedicarse. Si tiene alguno de los síntomas ya mencionados en el presente trabajo, acudir a su centro de salud para sus controles generales.